Invitados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro de Horas Extras, como todos los miércoles a las 15 horas aquí en Caput. Este programa dedicado a temas de trabajo, a temas sociales, que entró en su 8º año, ¿no? Con Enrique Garrido, con Vilma Noche y con Hugo Gulman, que está ahí hablando, diciendo cosas, y junto con Vilma Noche esperando un invitado. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, semana para hablar del mundo del trabajo, a lo que se dedica este programa, teniendo en cuenta que fue el Día del Trabajo, ¿no? O sea, es la Semana del Trabajo. La Semana del Trabajo. La Semana del Trabajo. La semana que conmemoramos, festejamos y sabemos que es un día de lucha. Claro. Cosa que podemos decir. El 2 de mayo, ¿no? Porque el primero es feriado. Entonces, en realidad tuvimos un acto un poco peculiar, ¿no? El 2 de mayo, pero bueno, el día es el 1 de mayo. Hubo también algunos actos el 1 de mayo, pero digamos que fue un día bastante deslucido como Día del Trabajador, deslucido. No con la mística que estamos acostumbrados, cosa que viene, no es nuevo, digamos, venimos con años complicados y se entiende esto, pero en cuanto a lo que fue el acto de la CGT, un acto con documento, eso hay que destacar. Con documento, no muy diferente del documento que publicaron la semana pasada, claro, y con alguna novedad, digamos, para quienes publicaron ese documento, que tiene que ver con una propuesta de reducción de las horas laborables, ¿no? Pero es una propuesta que ya viene dando vueltas, instalada ya en algunos países y propuesta aquí. Hay proyectos de ley presentados. Podrían haber apoyado algunos de los proyectos de ley, que uno es de un diputado muy prestigioso como Hugo Yasky, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, el tema es que esos puntos que vos decías y que evidentemente con los que estamos de acuerdo, no creo que nadie estuviera de acuerdo con estos puntos. Si querés los recordamos, si te parece, si tenemos unos minutos, porque hubo una crítica al macrismo, además de lo que estás diciendo. Ajá, mira, qué cosa. Se dijo que se endeudó el país, que generó dependencia, ¿no? Que se persiguió a compañeros del campo popular y se persiguió a sindicalistas, lo sabemos, ¿no? Bueno, se habló de la inflación, hubo críticas a los candidatos neoliberales, por ejemplo. Sí, se habló de defender el litio, de recordar el valor agregado del trabajo nacional, ¿no? En la actividad agrícola, por ejemplo, ¿no? Que solamente no son exportaciones. Todos puntos con los que todos estamos de acuerdo. Ahora uno no deja de decir, bueno, quizá quedó un poco extemporáneo el documento, ¿no? Quedó algo extemporáneo. Porque ni durante el gobierno de Macri, ni en la actualidad ha habido mucha mal lucha por estos temas. No hablaron tampoco de la suma fija, ¿no? Que hubiera sido, digamos, que fue, mejor dicho, una línea divisoria ideológicamente dentro del gremialismo, con una cantidad importante de gremialistas que estaban proponiéndolo, inclusive por necesidad, por enorme necesidad, porque es lo que puede llegar a salvar un poco la desigualdad, porque una persona que gana 80, 90 mil pesos, que le paguen un bono de 50 mil pesos, le representa un porcentaje mucho mayor que si gana 250, 300 o 400 mil pesos, ¿no? Y recibe ese mismo bono. O sea que, y esa es otra discusión que está pendiente, y muchos de los que estaban ayer en el palco se opusieron. Es interesante, y de esto conversaremos también seguramente con nuestro invitado, las presencias importantes que hubo, pero son importantísimas también las ausencias, muy visibles las ausencias, ¿no?
Pablo Moyano es uno, aunque estuvo su padre Hugo. Y estuvo su hermano también. Y estuvo su hermano. Facundo. Y estuvo su hermano Facundo, sí. Estuvo ausente también Mario Manrique, uno de los grandes. Estuvo un hombre de consenso, ausente también, un hombre de consenso como Omar Plaini. ¿No? Es toda una señal que Omar Plaini no haya estado. Jorge García de los taxistas, Abel Furlan de la UOM, los gremios muy importantes. No estuvo tampoco el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, tampoco Omar Maturano, competidor inclusive de Sergio Sacia, ¿no? Las ausencias hablaron más de las que las presencias. Más que las presencias. Víctor Santamaría es otro, ¿no? Que bueno, estuvo ausente, pero también tiene su lógica, porque muchos de los que estaban en el palco salieron a proponer que el próximo candidato a presidente sea Sergio Massa, cuando por otra parte Víctor Santamaría fue quien organizó la semana pasada el acto en la ciudad de La Plata, ¿no? Así que bueno, hay una cantidad de datos que se pueden recoger de ausencias y presencias muy interesantes. Y el otro tema es, bueno, ¿qué pasará de ahora en más? Se hablaba además de cambios en lo que se llama, no sé si se llama así todavía, podemos hablar de un triunvirato, ¿no? De lo que fue. ¿Te parece que escuchemos un tema? Mira, hoy es el aniversario, nunca hacemos este tipo de efemérides, pero me pareció, porque es para mí es uno de mis ídolos, ¿no? El aniversario de la muerte de Homero Mansi, ¿no? Uno de los grandes del tango, uno de los grandes letristas. Pero en vez de pasar un tema de Mansi, vamos a pasar a Gabriela Novaro cantando un homenaje a Mansi, que es un tango hermosísimo. Por el sur se oye el eco de tu grillo azul. Por el sur andás de tango con el sueño. Subís a verso en un malbón, viajás a dedo en bandoneón y sos Malena en el recuerdo. Por el sur, como un profeta de la luz, en cada esquina desangrás esa ternura que da el tiempo y no morís, porque poetas como vos son la garganta del país, el viento puro de su pueblo. Ayer nomás te saludó Discepolín, ayer nomás Carriego andaba entre tus huesos como las cuerdas de un violín. Tu barba sale a descubrir la magia antigua del silencio. Ya no hay alfalfa y terraplén, ya no hay codillo y corralón, no está la esquina del herrero, pero en el aire está tu voz y entre la gente va tu amor, iluminando tu ciudad, Homero. En el aire está tu voz y entre la gente va tu amor, iluminando tu ciudad, Homero. Homero al sur, canta Gabriela Novaro. ¿Sabés quién pide este tango cuando va a ver a Gabriela Novaro? ¿Quién lo pide? El nieto de Mansi, Claudio, que es amigo de la casa. Además, digamos que amigo de la casa también Gabriela Novaro, ¿no? Gabriela Novaro es amiga de la casa, claro. Sí, de algunos más que amiga, me parece, pero en fin. Bueno, ya tenemos al invitado, ¿no? Que se trata de Roberto Pianelli,
Es joven pero histórico dirigente gremial, ¿no? Tiene sus años de militancia y de dirigencia, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro, los metrodelegados. Además es secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional e integrante de Movemos, que después vamos a hablar un poquito de Movemos en algún momento, ¿no? Porque es interesante, es una movida de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias por venir, Roberto, antes que nada. No, aparte si me siguen diciendo joven, la última vez que escuché que me dijeran joven era cuando era joven, que fue hace muchos años atrás, así que siempre es un placer reflexionar, porque los que hacemos la actividad gremial siempre nos gusta, o por lo menos a mí, parar un poco, porque es muy alienante también, ¿no? ¿Es muy alienante? Sí. Si haces lo que tenés que hacer, ¿viste? Sí. Que hay muchos Sí. de este mundo, hay gente que no hace lo que tiene que hacer, entonces no tiene problemas, ¿viste? Hay gente que llega y se acabaron los problemas. Ahora, si en realidad estás intentando resolver los problemas de los compañeros, el mundo laboral es un mundo con infinidad de problemas que van no solamente de lo salarial, sino van a las condiciones laborales, van al maltrato, van a un montón de cuestiones. En el mundo laboral se ven todas las miserias del mundo, están expresadas en un lugar chico donde hay unas asimetrías que obviamente se expresan de una manera. Entonces, si le das importancia, vas a estar siempre tenés cosas para hacer. Bueno, ayer, por ejemplo, que estuvieron inaugurando una estación, digamos, estuvieron inaugurando. Sí, ayer estuvimos ahí en la Feria del Libro, ahí hay un stand para cualquiera que vaya a la feria, que pase por ahí en la zona Ocre, un pabellón Ocre, lo dicen pabellón, es ahí. Todos los años, Radar de los Trabajadores, que es la intersindical de cultura, tiene su stand, y bueno, ayer nos tocaba a nosotros, hicimos una jornada con un montón de compañeros, fuimos a volantear sobre el conflicto que estamos padeciendo. Volanteamos durante todo el día, y a última hora, a 6 de la tarde, hicimos una charla donde estuvo uno de nuestros técnicos, Hernán Rubio, que es uno de los ingenieros que trabaja con nosotros, y Lilian Capone, que es una de las médicas neumólogas. Hemos hablado con ella. Bueno, veces. Claro, Lili es una persona de neumonología, es una eminencia, que también trabaja en nuestro equipo, con el que trabajamos sobre el tema amianto. Y estuve yo también, para públicamente expresar no solamente las patologías y lo que hemos hecho con el amianto en el subte, sino aparte también cuáles son nuestras necesidades en base a lo que hemos padecido durante todos estos años, ¿no? Ahora, Roberto, nosotros yo no sé cuántos años hace que estamos haciendo notas sobre el tema del amianto, sobre los trenes que vinieron de España, es más, vos justamente recuerdo que hace unos años tenías todas las semanas una columna donde visitabas un programa amigo en otra radio, y todas las semanas abordabas el tema, pero no se logra resolver. ¿Qué es lo que lo traba? ¿Es el mismo gobierno de la ciudad que está limitando? Mira, primero, el tema del amianto no es solamente un tema del subte. Nosotros le hemos dado importancia, cosa que desgraciadamente en la sociedad no se le da importancia. Es decir, empezando desde las autoridades del Estado, de los ministerios de salud, donde tendrían que hacer una campaña muy fuerte, porque la instalación de amianto en las ciudades es monumental, es gigantesca. Digo, ustedes están acá a 3 cuadras de un edificio que está plagado de amianto, que es el edificio del Plata. Claro, el edificio del Plata. Bueno, el edificio del Plata es un edificio de la vorágine vendedora y privatizadora de la Rúa, que votaron que lo iban a vender. Bueno, cuando lo van a vender se dan cuenta que no lo pueden vender porque es un edificio que está plagado, hecho de amianto. Pero no lo compró ya el grupo. Sí, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque claro, ¿cómo haces para demoler una cosa que está en el medio del microcentro, que está todo hecho de amianto? Es decir, sería una catástrofe ambiental. Entonces, este problema,
nadie sabe. Yo lo estoy diciendo acá, está tapado, nadie sabe de qué está pasando por un lugar todos los días donde es un edificio que está lleno de amianto. Y los miles de personas que laburaron ahí durante tanto toda la vida, gente que ha pasado años, claro, toda la vida en un lugar que no sabemos el amianto en qué condiciones está, cómo está, si está en descomposición o no está en descomposición, porque el amianto siempre se termina descomponiendo, es decir, aquel que no es friable o que está comprimido en otro material, tarde o temprano se degrada y empieza a liberar la fibra. Digo, es un problema general. Nosotros le hemos dado una importancia, sacamos 80 toneladas, ya sacamos del subte 80 toneladas, quedan muchísimos más, pero ya sacamos 80 toneladas. Es decir, todo este trabajo, desde el punto de vista de sacar el amianto, hemos avanzado. A las trompadas, a los empujones más que a las trompadas, a veces trompadas porque hubo paro, tuvimos que hacer paro, y falta todavía muchísimo más para sacar. Después están las consecuencias que dejó todo eso, claro, que dejó nosotros, que dejan las generaciones y en los que estamos trabajando, ¿no? Porque todavía sigue habiendo, ¿no? Es bueno entonces también advertir, ya que estamos, que van a cumplir esta semana con una medida de fuerza por condiciones laborales, entre otras las que estamos mencionando, esta misma semana, ¿no? El día jueves. Sí, mañana vamos a abrir Molinete 1 hora y después vamos a parar 3 horas. La idea, digo, de estas medidas, son 2 líneas, va a ser la línea A y la línea C, no son todas las líneas. Lo que estamos haciendo, se habrán dado cuenta con estas medidas de protesta, es más allá de la medida de fuerza que estamos tratando de visibilizar el tema, que la gente sepa de qué se trata, porque nos están provocando. Por ejemplo, hoy es el día de cobro, hoy hay aproximadamente 500, 600 trabajadores que le descontaron 20 días, 25 días, algunos cobraron 5 o 6 días del mes. Son provocaciones de la empresa, porque la empresa, ¿qué es lo que quiere la empresa de una ciudad? Que nosotros paremos las 24 horas, para obturar la discusión. Claro. Para que no se hable de amianto, que se hable que la gente no puede viajar. Te cambian el eje. Y la gente no puede viajar. Siempre cuando voy con Robbie Baradel, yo le hago chistes y digo, nosotros somos secuestradores, ustedes son peores porque secuestran chicos. Nosotros secuestramos solamente pasajeros. Ustedes, chicos, son más graves. Digo, para que la discusión gire alrededor. Nosotros estamos haciendo medida de protesta para visibilizar. Hay dirigentes que los mencionan de esa forma. Nosotros lo estamos hablando en broma, y por supuesto que insisten con este tema. Bueno, cuando empezó este conflicto, me llama un operador político, Vilouta, ese, que yo ni sabía quién era, la verdad que no. Cuando lo atendí no sabía quién era él. Y ¿hasta cuándo van a seguir con estos paros salvajes? Dije, perdón, no te escuché. Digo, paros salvajes. 2 horas. 2 líneas, con una hora antes de la apertura de Molinete, avisado 48 horas. ¿Qué tiene de salvaje? Digo, ¿cómo sería un no salvaje si eso es? Claro. Digo, y ellos son los que quieren que vayamos a una medida para cambiar el eje, para con los grandes medios de comunicación aparecer diciendo, toman de reina a los usuarios, en vez de discutir de que no estuvieron durante 20 años trabajando con un mineral cancerígeno, que no sabíamos, que de golpe nos tuvimos que enterar por nuestra cuenta. Imagínate un trabajador que estuvo durante 20 años puliendo placas de amianto, sin saber qué era amianto, sin saber que eso era cancerígeno, sin protección, sin nada, de golpe que le diga, che, mirá, ¿tuviste eso que estabas puliendo y que estabas inhalando? Es cancerígeno. Y de acá no sabemos, primero decirle, no sabemos si ya estás enfermo. Y en el mejor de los casos, no estás enfermo, no sabemos si dentro de 2, 4 o 6 años vas a estar, porque a tu esposa, a tus hijos, porque la fibra se llevaban la ropa a lavar a la casa. Entonces digo para que entienda cualquier oyente, lo que implicó para nosotros enterarnos qué es lo que estaba sucediendo donde estábamos trabajando. Es más o menos como si te dicen, mira, te invito a una fiesta y llegaste y hay un tiroteo. No, de golpe te llevaron un tiroteo, sin que nadie te avise, ¿no? La exposición obviamente es mayor para los laburantes, pero ¿los pasajeros corren riesgo también? Sí, en menor medida, obviamente, porque están menos tiempos expuestos. La fibra, hay la empresa, y en unos especiales que está haciendo CNN, que yo se los recomiendo, que lo miren. CNN ha hecho una serie de especiales sobre el tema amianto. Ha sido uno de los pocos que le dio mucha importancia. En el último, la empresa dice, hemos tomado mediciones y dan debajo de los parámetros oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay amianto. Si da por debajo es porque hay. Si no, no habría. No, hay. Y la lucha de ustedes... ¿Por qué lo plantean de esta manera? Porque los parámetros, es decir, el límite del amianto en aire que tiene la legislación argentina, es de antes de la prohibición.
Claro. Es decir, antes que se prohíba, había límites. Después se prohibió. El límite, en realidad, cuando hay un cancerígeno, es 0. Hubo otros países, como el caso de Francia, cuando se prohibió, ¿qué hicieron? Cambiaron el límite. Obviamente la legislación, dijeron, si antes era 0,1, ahora es 0,001. Es decir, casi no tiene que haber, tiene que ser inexistente, porque es un cancerígeno. Si con una fibra te puedes enfermar. Bueno, acá escuchás una empresa que dice, se toma, obviamente nosotros nunca le dimos importancia, o no importancia, sí le damos importancia, pero no es ningún justificativo las mediciones que ellos toman, porque las mediciones de ellos dicen que hay amianto en el aire. La lucha que ustedes hicieron, esta visibilización, sirve también para la gente, porque una cosa es decir se prohíbe y no tener en cuenta en la casa, en el uso hogareño que ha tenido el amianto. Bueno, la gran mayoría, si viven en casas viejas, seguro tienen amianto en su casa. Mirá, la más común que cualquiera oyente lo puede, es las mochilas de los baños viejos, no los nuevos que están afuera, los que están empotrados. Eso es fibrocemento. Ese fibrocemento es amianto con cemento. Fibrocemento es fibra de amianto con cemento. Entonces todo eso estaba hecho de fibrocemento. Techos, esos techos grises con canaletas, que son muy comunes en las casas viejas, los galpones, todo, bueno, barracas, si no va por barracas, no te quiero decir la cantidad que hay. Bueno, eso es amianto. Es amianto que aparte, como hace 20 años que se prohibió, ese amianto tiene más de 20 años. Donde esté, tiene más de 20 años. Y a los 10 años empieza a descomponerse, a tirar fibra. Quiere decir que si donde ustedes vean que hay amianto, ojo, porque ese amianto está tirando fibra porque está en estado de descomposición, pues ya desde el tiempo, la prohibición a esta parte, ya cualquier compresión que se ha tenido, es decir, con cualquier material que esté, ya estaría en estado de descomposición. Y es, por ejemplo, si un tipo se compra una casa y quiere reciclarla, es imposible sacar el amianto viejo. Bueno, mira, en la Argentina, quizás esto no le da importancia, pero no sé si habrás visto, hay un programa, yo no lo veo, pero me he enterado que hay un programa en cable que muestran compras de remates en Estados Unidos. ¿No? Que venden casas, galpones o materiales. Bueno, y ahí siempre aparece, cuando hay una casa que encuentra amianto, no se vende o se cae el valor, porque sacarlo es muy caro. Entonces, ¿qué es desgraciadamente lo que sucede acá? Cuento el caso de un amigo. Llega, tenía un problema en el tanque de agua. Dice, mira, tengo el tanque de agua. Llama un plomero, viene el plomero y dice, mirá que ese tanque es de amianto. ¿Qué es eso? No, ese material está prohibido, tenés que cambiarlo, porque ese material que está prohibido. Bueno, ¿y cómo se hace? Mirá, tienes que comprar otro tanque, yo te lo pongo. ¿Y cómo lo saco yo? El albanil, plum, 40 martillazos. Claro. No solamente se contamina él, contamina todo el barrio, contamina el container donde tiraron la basura y le cambia el tanque. Eso es lo que sucede normalmente, porque si vos tenés que contratar una empresa para que sacar el amianto de tu casa, es imposible de pagarlo. No hay forma de pagarlo. Yo siempre digo, cuando hablábamos, por ejemplo, con los defensores del pueblo, cuando estuvo Amor y ahora con la nueva defensora, le he dicho, tendría que haber un 0800 de amianto para, si vos te encontrás amianto, llamar y que el Estado venga a sacarlo. Tiene que ser una organización de otro tipo. Tenemos que tener la mano estatal, ¿no? Estatal, tiene que ser el Estado que lo saque, porque aparte es una contaminación que contamina toda la sociedad, es decir, eso es facultad del Estado, es como quien recoge la basura, ¿no? Además para mi ley sería otra cosa. Es inoloro, además, no tenés como decir, ojo que hay olor a amianto, ojo que... No. Y las fibras son imperceptibles a la vista porque son de micrones. Entonces es imperceptible a la vista. Por eso el periodo de latencia, porque si uno inhala... O sea que el problema entonces trasciende pero muchísimo, porque en toda la construcción de las estaciones debe haber amianto también. La vieja con lo cual el problema no son solamente los vagones que vinieron de España, que cómo se compraron en su momento, digamos, este tema es uno más, pero dentro de todo el problema. Ese tema, podríamos decir que en nuestra cabeza como que está superado, ¿no? Es un escándalo, no pasó nada en relación a eso, la compra de trenes a España y a Japón, porque descubrimos también que a Japón habían traído trenes con amianto, los Nagoya 5000. Me acuerdo de un acto de Cristina decía, estos coches usados que trae el alcalde porteño, decía, bueno, eran esos, en Japón vienen con amianto también. No solamente está ese escándalo que se llevó
la cárcel de los directivos de Metro de España. Los directivos de Metro de España estaban presos. Acá fue presidente el que lo compró. El que lo vendió estaba preso, el que lo compró fue presidente, ¿no? Y sigue hablando. Y ya sabemos. Ya sabemos. Y ya sabemos. Quién hablamos. Bueno, nosotros, esa fue la primera etapa, porque después nosotros descubrimos que todos los trenes que había acá, todos tenían amianto. El tren de la línea B, que si no sé si ustedes la toman, el del asiento de pana. Sí. Ese que tiene asiento de pana. Sí, sí. Bueno, ese tren vino de Japón, tiene 60 años ese tren. Es un tren que cuando se hizo en Japón, tuvo 30 años de uso en Japón, ya habría que sacarlo por antigüedad, claro. Pero está recubierto, toda la pintura tiene amianto, porque en Japón los pintaban con amianto para que la pintura contenga la nieve, ¿no? El frío. Entonces le ponían amianto para hacerla más robusta. Bueno, todo está pintado con amianto. Es bueno con esto destacar, Pianelli, que el interés de ustedes, y que se han vuelto expertos en esto, el interés de ustedes como trabajadores, se han hecho expertos de un tema que involucra a toda la sociedad. Entonces es bueno saber que, bueno, estos secuestradores que tenemos, lo que han hecho es visibilizar un tema que es muy importante y es de interés de todo el mundo. Ahora, ¿la gente se interesa por esto? ¿Los escucha? ¿O a veces o protesta más por la medida de fuerza? Yo creo que con esto, es decir, mientras que vos no haces una medida que le afecte su cotidianidad, te escucha. Uh-huh. Cuando afecta la cotidianidad, empieza la irracionalidad de la sociedad. Digo, claro. Es una sociedad, ¿no?, que todo el mundo gana mal, que muchos no tienen trabajo. Uh-huh. La sociedad donde pasás por el almacén y te amargás. La carnicería ya la ves una vez cada tanto. Uh-huh. Entonces es una situación horrible en la cual, si vos le afectás, entrás en esa cotidianidad afectándolo, la gente se cierra. Es así, funciona de esa manera. Por eso nosotros hacemos este tipo de medidas que son más para visibilizar. Uh-huh. Es decir, no está esa comprensión, bueno, los muchachos tienen razón, entonces está bien, yo voy, me tomo. ¿Cómo existió, qué sé yo, en los 2000, ¿no? Sí, después de la crisis, la gente toleraba la protesta porque le parecía natural. Hay un nivel de intolerancia, no lo digo yo, lo sabe todo el mundo, se ve en la sociedad. Ahora, si vos le hablas, a nosotros nos pasaba ayer en la Feria del Libro, vos estás volanteando, no tenés ninguna vez de fuerza. La gente se interesaba, le leía, buscaba, te pregunta. Es un tema que el oído queda brotando en el oído. Entonces, qué sé yo, me contaba un compañero, fui a estacionar el auto en el garaje y me dice, vos resulta, qué quilombo lo del amianto. Lo saben muy bien, pero si todos saben lo de asbesto y amianto, saben de que algo malo hay ahí, ¿no? Lo que es seguro es que te tomás el subte, bueno, vos también tomás a veces el B, ¿no? No tengo tanta suerte de que desde mi barrio haber tenido subte para llegar fácilmente. Eso es cierto. Bueno, yo tengo Metrobús, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Yo lo tomo ahora mucho menos que antes, ¿no? Porque, bueno, me fui para otro lado a vivir, pero lo tomaba bastante y te digo que cada vez que lo tomaba, y ahora por ahí si tengo que tomar otro subte, digo, ¿dónde estaré viajando? ¿No? Uno se lo pregunta, porque, bueno, tantas veces haciendo notas con este tema que decís, ¿estaré bien con esto? ¿No convendrá seguir usando eternamente el barbijo, aunque sea? No hace nada el barbijo. No hace nada. No hace nada. Para esto no, olvídate. En esto, los únicos filtros que las máscaras que se usan para sacar el amianto, por ejemplo, los especialistas que sacan amianto, nosotros no somos especialistas, son empresas especiales, que es lo que yo digo, eso tendría que hacer el Estado, pero son empresas especiales, claro, privadas, claro. Vienen con unos trajes Thyssen, todos cubiertos, tienen unas máscaras, y esas máscaras tienen unos filtros que se llaman filtros EPA. Son unos filtros especiales donde la fibra queda agarrada. Pero son unos filtros muy especiales, tienen varias capas de ese filtro. Inclusive cuando se saca, por ejemplo, si tuviéramos que sacar esta mesa fuera de amianto, la tuviéramos que sacar, esto habría que cerrarlo todo con un nylon, habría que tener un tubo con lo que se llama presión negativa, que es que vos estás chupando aire, con unos tubos que tiene varios filtros EPA, por si se rompe algo, sale fibra, se absorbe. No se disperse, claro. Y vos estaríamos todos con trajes Thyssen, con eso. Sí. Y después salís y te tenés que bañar y bañarte con el traje y tirarlo, ¿no? Es una cosa. Estamos hablando de un contaminante muy importante. De un tema importante. ¿Te parece, Hugo, que hacemos un. Tóxicos. Estaba pensando exactamente lo mismo cuando hablábamos de las víctimas, además. ¿Te parece, Hugo, que hacemos un pequeño corte? Porque tenemos otros temas muy importantes para hablar y no nos queremos quedar sin tiempo para eso, ¿no? Hacemos una pausita y ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput, de Mendoza, en Neuquén, del Río de los Sauces, Córdoba, de General Rodríguez. Soy de Lanús, de La Plata, de Río Grande, Tierra del Fuego. pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos, te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Qué lindo verlo venir. Bueno, y continuamos aquí en Horas Extras con el diálogo con el secretario general de los trabajadores, vamos a decirlo más fácil, las trabajadoras y trabajadores del subte, con Roberto Pianelli. Estábamos hablando de uno de los reclamos por los cuales esta semana nuevamente tienen medidas en las estaciones de subte, concretamente la línea A y la C van a ser. A y C de 12 a 1. Vamos a abrir molinetes y a la 1 hacemos un paro de 3 horas. Bueno, y la otra de las exigencias es la reducción de la jornada laboral. En este caso vamos a hablar de los trabajadores y algo que también compete a toda la sociedad, y hemos hablado mucho sobre esto. Pianelli además ha sido un experto para explicarlo y un estudioso de esto en los últimos tiempos. No, tengo un poco de memoria nada más. Me quedó algo de la memoria. No, nosotros, parte de esto, es decir, uno cuando está expuesto a un material de esta característica, lo que tiene que estar es tratar de evitar la exposición. Entonces, toda recomendación es reducir el tiempo de exposición. Entonces nosotros hoy uno de los reclamos o uno de los motivos por lo cual estamos reclamando la reducción de la jornada de la semana laboral, es decir, estamos pidiendo un franco más, es uno de los motivos el tema del asbesto. Pero aparte del tema del asbesto, supongamos que no hubiera habido asbesto, nosotros hace años que venimos planteando, y de hecho nuestra historia empezó cuando logramos recuperar las 36 horas que nos había arrebatado el menemismo. Una lucha muy fuerte ya hace muchos años atrás, y a partir de esa conquista nosotros nos planteamos
algo que ya se empezaba a debatir, hablando 20 años atrás, en el mundo, que era cómo se reducía la jornada laboral, cómo se trabajaba cada vez menos para poder trabajar todos, ¿no? Que es algo que, bueno, Francia fue pionero en esto, con las 35 horas semanales, pero que hoy en el mundo, después de la pandemia, es el debate. Acá estamos llegando, no tarde. En un momento, vos decías, después de la pandemia, y durante la pandemia nos hemos dedicado a este tema porque se presentan 2 proyectos, además, muy importantes en el Congreso. Claro, después de la pandemia se presenta el de Ormachea y el de Hugo Yaqui. Los 2 proyectos plantean la reducción de la jornada. Pero lo interesante, que como fenómeno a nivel casi mundial, es que la pandemia demuestra que se puede trabajar menos horas. Sí, la pandemia se demostró que el mundo trabajaba menos horas y funcionaba, inclusive era mejor, había menos polución. Digo, yo vivía en La Boca, ahora me mudé, ¿no? Pero vivía en La Boca, viví muchos años en La Boca. En la pandemia salía a caminar, me iba a caminar por el riachuelo. Bueno, el riachuelo tenía peces, estaba lleno de patos. El riachuelo. ¿Eso por qué? Porque se trabajaba menos, había menos polución. Bueno, ahora ya no queda ninguno, ¿no? Desapareció, volvió a la actividad normal. Bueno, en el mundo, una de las cosas que empezaron a detectar, primero, que la polución en las ciudades bajaba, que aparte empezaba hay otra industria que se desarrolla muy fuertemente, que es la industria de la recreación, la industria del turismo. El turismo. Que empieza a desarrollarse, porque obviamente si tenés más tiempo, me voy a pescar. Digo, según los niveles, ¿no? Hay gente que se va de viaje, me voy a tal lugar, y otro que se va en una carpita a pescar. Empieza a generarse otra industria que ya en el mundo es muy poderosa, y de hecho acá en la Argentina también ha sido una de las industrias más potentes. De hecho los números en los últimos años demuestran eso. Entonces se empieza a discutir en el mundo ya no solamente los trabajadores, sino los empresarios. La discusión en Europa de la semana de 4 días, porque la discusión en Europa es 32 horas semanales, es decir, 4 días, tenés 3 días de licencia, es una discusión llevada adelante por empresarios. Algunos hablan, inclusive, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Islandia y tenían estadísticas de mejoras en los vínculos familiares, de los padres con más tiempo con los pibes. Bueno, y eso redunda en el trabajo, porque lo que les importa al empresario es eso, que en definitiva hay que demostrar, y esto lo ha demostrado, que se trabaje mejor. Aumentar la productividad. Claro. Los empresarios la miran por ese lado. Es lo que les importa. Claro. Y por eso decías que esta era un reclamo empresario, ¿verdad? Exactamente, porque la otra demostración después de la pandemia, que la gente iba a volver a trabajar con toda la angustia, era un problema. Y los niveles de productividad, y aparte de la tecnología, digo, porque aparte hay otra estadística que ya venía de antes. A fines de los 70, si vos me dijiste, el otro día lo dijo el presidente de Estados Unidos, a fines de los 70, el aumento de la productividad debido centralmente al desarrollo de la tecnología, que hace que produzcamos más mercancías y más servicios, inclusive de mejor calidad, en menos tiempo, al no haber distribución del tiempo de trabajo, lo que generó es un aumento de la concentración de la riqueza en manos de muy pocos. Casi, hoy las estadísticas, yo tengo el cuadro, después si quieres se los mando, el cuadro da que hay casi un 100% de diferencia de la década de fines de los 70 ahora. Es decir, ha aumentado. Por eso las hiper ganancias de los empresarios. Nosotros cuando éramos jóvenes, porque alguna vez fuimos, sí. La gente no lo crea, cuando éramos jóvenes, Rockefeller, ¿no? Lo dijo Cristina, ¿no? Rockefeller, ¿no? Ford, hoy son pobre gente, al lado de qué sé yo, de los Bill Gates, de los dueños de Amazon, Warren Buffett, Elon Musk. Es imposible imaginar la dimensión de su fortuna. Bueno, eso tiene que ver con que el aumento de la productividad ha sido gigante en todo este tiempo, y los trabajadores, en vez de trabajar cada vez menos, en vez de que eso se compense en relación al conjunto de la sociedad, menos tiempo de trabajo, al revés. Hay trabajadores que cada vez trabajan más. Hablando de ser joven, yo cuando era joven, el subte andaba hasta la 1 de la mañana. Bueno, eso lo sacaron Alfonsín, ¿te acuerdas la época de la crisis energética? Digo, si se achican los turnos, por ejemplo, capaz que se puede incorporar un nuevo turno y extender el servicio y que haya... Bueno, igual, aunque no fuera así, y hablemos, si vamos al tema, es un horario bastante reducido el que tenemos mundialmente, ¿no es así? Sí,
¿no? Es un horario, Sí. está en la media, podemos decir. Hay ciudades, las más importantes. Pasa que en el mundo no existe vida nocturna de Buenos Aires. Claro. Digo, Claro. Hay pocas ciudades, ¿no? Sí. Un poco Madrid, podemos decir. Alguna ciudad, qué sé yo, Manhattan, en Estados Claro. Unidos. O Ámsterdam. Pero digo, las demás ciudades, París a la noche. A las 9 de la noche. No hay más nada, quedaba en ningún lado. Alemania, a las 7 de la tarde. Y así todos tienen el mismo horario que tenemos nosotros. Nosotros, por la vida nocturna que tendríamos que tener como que yo tiene A eso iba, Estados a eso o iba, Nueva tenemos York, que tener más. que tiene la vida nocturna, que podíamos tener tranquilamente toda la noche. ¿Y por qué no? Porque el problema si nos va a meter en otro Ahora- tema. ahora nos metemos en otro tema, claro. que tiene que ver con el transporte. Es decir, en todos esos países el transporte primero es estatal. Porque no es un lucro, en todos lados da pérdida el transporte, porque el transporte da otras ganancias. Da otras ganancias, es decir, lo que genera es que vos puedas llegar rápido al trabajo, que descanse, puedes llegar más rápido. Esa es la lógica con la que se mide el transporte en todo el planeta. Entonces son estatales, dan pérdidas, o mejor dicho, dan otras ganancias. Acá en Argentina es al revés. Esto que te dicen, como diría Capozotto, un país en serio. Bueno, es un país, todos los países en serio, el bus, los buses, el metro, es decir, los subtes y los trenes son monopolio de una sola empresa y que es del Estado. Digo, Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres, París, la gran mayoría de los países serios, ¿no? Que dicen, después hay países también como nosotros, algunos, por ejemplo, Brasil estuvo privatizando algunos, Río de Janeiro lo privatizó, algunas líneas privatizó, pero somos como nosotros, no son países muy serios. Ahora los verdaderos, todos son empresas estatales, porque aparte de esa manera pueden programar mejor la movilidad de las ciudades. Tengo que sacar una línea y pasarla para otro lado, porque acá extiendo la línea de metro, entonces mejoro la movilidad y doy movilidad a otro lado. Lo hacen. Acá, si sacas una línea, tenés que matar a los empresarios que te van a boicotear. Claro, porque acá, digamos, afuera, privatizadas o estatales, no sé si llegaron a los 10 kilómetros por año, pero acá no se hicieron nunca los 10 prometidos. Si vos vas a una ciudad, ya sé, estoy ironizando, pero si vos vas a una ciudad como San Pablo y ves lo que era el subte hace 30 años atrás y lo que es hoy, y no podés creer la diferencia de ser una cosa reducida, hoy hace kilómetros y kilómetros de distancia. En Madrid hace 30 años tampoco llegaba al aeropuerto, por ejemplo. Claro, no es cerca, Barajas. ¿no? Y otra cosa, tendremos que destacar que esta semana además tuvieron un episodio bastante serio con respecto a la seguridad en el subte. Sí, bueno, eso también tiene que ver con la lógica con la que se maneja el lucro, ¿no? Es decir, vos vas a, por ejemplo, pues decía Madrid, que estábamos hablando, vas a Madrid, vas a encontrar las estaciones, nunca vas a encontrar una estación vacía. Claro. Vas a encontrar 3, 4 personas en la estación para asesorarte, para decirte, para ayudarte a subir, para todo. Bueno, acá en el último periodo de la pandemia, esta parte, la empresa redujo 400 personas del personal estable, 400 personas, la gente se retiró, nunca más la volvió, no se repuso más, casi es un 10%, ¿por qué? Porque están dejando las estaciones vacías. Ahora con el pago electrónico, lo que están generando es que las estaciones estén vacías. Entonces vos pasa lo que pasó el otro día en la estación o hospitales, donde había un solo compañero. Estamos hablando de hospitales, ¿no? Digo, cualquiera que saque conclusión. Hospitales, 1 cuadra del hospital de la policía, 4 cuadras de la comisaría, ¿no? Bueno, entonces en hospitales había un compañero y otro que salía por ahí, entraron 2 tipos con una amoladora, le pusieron amoladora, los ataron y con una amoladora rompieron la caja fuerte y se llevaron toda la plata. Que aparte es la recaudación de toda una semana. ¿Cómo es la repercusión de la propuesta de reducción de jornada laboral en los otros gremios? Ayer hizo alguna mención Daer en el acto de la CGT, ¿no? Que por primera vez. Podría haber sido bueno que mencionara el proyecto de Yasky o el de Ormachea, ¿no? También no lo hizo. Pero ¿es fácil de implementar en cualquier gremio? ¿Pensás hoy algunos que por sus características pueden tener mayores dificultades? No, en general en la sociedad, nosotros, viste que siempre se dice el neoliberalismo es un sistema económico, no solamente, es también un imaginario colectivo. Sí. Entonces el imaginario colectivo impuesto en la década del 90, nosotros somos grandecitos y sabemos que hubo otro, por eso. Entonces, en los 90 hay que trabajar
todo el día, 14, 16, 20 horas, morirte trabajando era casi, ¿no? Era un bueno el yupi, ¿no? Sí, el yupi, que se tomaba todo el día drogado, trabajando en la bolsa, ¿no? Y moría de un paro cardíaco. Bueno, hay películas maravillosas sobre ella. Bueno, eso después empezó a entrar en crisis, pero dejó un paradigma establecido en la sociedad. Ese paradigma de que 40 laburos, vivo horas extras. Digo, desgraciadamente los lugares de trabajo, en la gran mayoría de los lugares de trabajo se pelea la hora extra. Digo, hubo un gremio muy importante que dio una pelea hace poco tiempo, una gran pelea muy fuerte, unos compañeros muy valiosos que dieron una pelea y pedían que le paguen más las horas extras. ¿No? Se lo recordaba hace muy poco, el neumático. Más, o sea, yo cuando veía, decía, obviamente quería que ganaran, hicimos todo lo posible para ayudar y poder colaborar en lo que pudiéramos, pero para la hora extra. Digo, muchachos, hay que ganar más y trabajar menos. Y porque aparte la productividad da para eso, no es que no da para eso, se la están llevando los patronos. Entonces es un debate fuerte y desgraciadamente yo creo que el sindicalismo argentino, hablo en general, ¿no? Siempre hay, obviamente, los dos proyectos son presentados por dos dirigentes sindicales, tanto Ormachea como Hugo, son dos dirigentes sindicales y hay muchos dirigentes sindicales que también ven esto, pero el sindicalismo argentino medio que se adaptó a esa lógica, a ese imaginario colectivo de que, bueno, ahora tenemos las extras, entonces trabajamos, y la verdad es que abandona una tradición histórica de la clase trabajadora a nivel mundial, que es que cada vez trabajar menos y distribuir más. Y este es el paradigma que yo creo que tarde o temprano vuelve, ¿no? Porque ahora está volviendo. Si lo dijo Daer, empecemos a preocuparnos, ¿no? O mejor dicho, digamos, pongámonos contentos. Ya se habla demasiado para que Daer lo tenga que tomar. Lo tenemos hablando hace un montón a nuestro invitado. Vamos a hacer un cortecito y le vamos a servir algo, además, porque lo tenemos seco, te digo. ¿Te parece? Martín, por favor. Me dicen rara porque suspiro, porque me afecta la inundación. Rara porque me aterran esas noticias, tanto dolor. Y es que quizás sea necesario no hacer la vista para el costado, quitarse la venda, ver a los demás. No te engañes, no hace falta Dios, hace falta más amor. Ay, cómo llegas a caminar por encima. Ay, cuánto cobras para decir que es mentira. Ay, pero qué fácil sacarte este problema, poner la tele y hablar de más. Me dicen rara porque no banco la hipocresía que ya es de antaño, esos torpes delirios que me sepultan el corazón. Rara es la forma en que vos aceptás ser adicto a la decepción, mientras sigue girando este sistema bien aceitado que te convierte en un sedentario de exposición. Ay, te llenas de espejitos de colores. Ay, te alejas de eso que ayer soñaste. Ay, que te agrandas, de acá se siente el olor de tus noches de insomnio y horror. Mierda enlatada vende en los diarios, la libertad no está en todos lados. Miedo en la calle, miedo en las manos, feraces armadas, mil sueños rotos. La norma no defiende la lucha, la tradición grita pero no escucha. Solo miras tu ombligo redondo y no te importa si hay hambre, si hay odio, si hay bocas vacías, filas de ausencia, si vuelve a su casa, si el niño descansa, si hay esperanza, si el valor no alcanza. Ay, ¿qué esperas si no quiere ni a la madre? Ay, ¿qué la contás? Es que no tienen vergüenza. Ay, pero qué fácil ser críticos virtuales, salí a la calle y hacete oír. Mientras sigue girando
este sistema bien aceitado que te convierte en un pilotario de exposición. Ahí seguimos y escuchábamos ahora una cantora de Tierra del Fuego que canta mucho tango y canta, mira, para vos Martín Loza, canta mucho folclore, a vos que te gusta tanto. Se llama Mica Sancho y este tema se llama Rara. Bueno, tenemos unos momentos para pasar otro tema también, lo hemos tenido, lo estamos exigiendo un poquitito, ¿no? Pero falta, es año de elecciones, ¿cómo no hablar del tema, no? Sí, cómo no hablar y cómo no hablar de candidatos, nos decíamos, el secuestrador que tenemos, me gustó eso. Me parece que se está poniendo el abrigo, creo que se va, lo quiere. No es fácil, no es fácil. ¿Qué momento que estamos viviendo? Un momento muy difícil, la verdad, un momento muy difícil, mucha desilusión de un sector muy grande de la sociedad, en los cuales uno se encuentra. La verdad pensábamos en otra perspectiva, peleamos muy fuertemente enfrentando al macrismo, pensando de que cuando lográramos sacarlo íbamos a hacer una cosa sustancialmente distinta o continuar con aquellos que se había desarrollado en la patria grande, y sin embargo, desgraciadamente no se dio, ¿no? La pandemia, uno puede decir, bueno, dejaron una crisis muy grande, también la pandemia, creo que la pandemia fue el momento donde mejor se piloteó la situación, aunque también fue el momento donde se perdieron grandes posibilidades, pero después a posterioridad, la verdad fueron errores y políticas equivocadas, ¿no? Una tras otra. Bueno, y llegamos a esta crisis, ¿no? Una crisis en la cual vos escuchás, pero nadie te prende. ¿Cuál es la puerta por donde? Claro, lo que la punta es el mensaje de por qué no se debe votar a, digamos, claro, ¿no? ¿Por qué no se debe votar a aquel candidato? Claro. Primero que, bueno, en cuanto al oficialismo todavía no hay candidato tampoco, ¿no? Tampoco hay en una oposición claramente un candidato. No hay candidatos, entonces es difícil plantearlo de esa forma. El problema es que, aunque sea con matices, si alguno empezara a hacer planteos acerca de propuestas, porque las propuestas las escuchás del otro lado, tremendas son, pero yo no sé si la gente piensa en otra cosa, si está cansada y prefiere mirar, no sé, 8 escalones o mirar algo en YouTube, no sé, algo entretenido, o en Netflix o lo que sea, pero esas propuestas que son tremendas, y siguen apareciendo candidatos, porque tenés a Píparo, que apareció ahora en La Plata candidata a intendente, tenés a Schiaretti, que ya anunció en Córdoba que va a ser precandidato a presidente, Urtubey, Pichetto, y del lado nuestro, por ahora, el que sí está totalmente decidido es Scioli, ¿no? Y bueno, y hay que ver, y Massa, por más que no dice nada o dice que no, siempre es su máxima aspiración, así que, ¿cómo negarlo? Sí, yo creo que es una situación bastante... Bueno, de ellos sabemos que son todos malos, ¿no? Es el lado de los malos. Uno no quiere volver a vivir lo que vivió hace 4 años atrás, ¿no? Pasa que hay muchos que no ven diferencia entre lo que vieron hace 4 años atrás y ahora. O no la perciben, o mejor dicho, capaz que ven una diferencia, pero no la ven, no lo ven como algo sustancial, entonces dicen más o menos parecido. Y ese es el grave problema, a mi entender, ¿no? Hay un sector de la sociedad, lo que vos decías, no es que miro cualquier cosa, sí, miro cualquier Netflix o lo que sea, la televisión, porque es agotador. Y no es que estamos discutiendo, porque son dos, vos podés estar discutiendo, viste, todos dicen que queremos hablar, ¿no? Los Milei o un sector que se la pasa diciendo o ahondando la grieta, ¿no? Son los fanáticos de la grieta, ¿no? O otros que dicen dialoguemos. El problema es de qué hablamos, de cuál es la grieta de qué habría que dialogar y con quién. Bueno, y en ese debate me parece que el Frente de Todos no aporta, no ayuda hasta ahora lo que viene haciendo, ¿no? No ayuda, no solamente en relación a los candidatos, sino no ayuda en relación, digo, si dijimos que es muy malo el acuerdo con el FMI, ¿por qué bancamos a un tipo que acaba de renegociar todo? El kirchnerismo máximo, digo, el paladar negro, ¿no? Kirchnerista. ¿Por qué? Si lo mismo que votaron en contra del acuerdo, ahora bancan que haya ido a renegociar el acuerdo. ¿No? O una cosa o la otra. Es decir, o estamos a un lado, ¿no? Y hablamos bien del ministro de Economía, que está haciendo como el anterior, cumpliendo con todas las... Cumpliendo con todo. Con todo lo que... Digo, entonces yo digo, no, hay un punto
donde la empatía que genera cuando uno habla enojado porque la estamos pasando mal y denunciar las cosas, después tiene que tener correlato en lo que propones y en lo que vos tenés que presentar a la sociedad para decir, miren, es por acá. Y yo creo que en ese sentido, obviamente, la gran mayoría, no sé si la gran mayoría de la sociedad, pero sí el sector más consciente de esto dice claramente, queremos que sea Cristina, queremos que sea ella la candidata, pero desgraciadamente hasta ahora no ha dado indicios que vaya para ese lugar. ¿Podrá en este contexto ella? Yo creo que si no puede ella, no puede ninguno. Es decir, yo decía cualquier otro compañero, o cualquier otro que no sea tan compañero, si no puede Cristina, puede menos. ¿Quién puede bancar la presión de los grupos concentrados económicos? Nadie. Digo, Cristina, más de lo que le llama Cristina, no se la puede hacer a nadie. Entonces es la única que se bancó eso y todavía está en pie. Digo, podría haber también capitulado en algún sentido, o decir, me borro. Y es la única que todavía está en pie, diciendo lo que hicieron con la familia, con la hija, con todo, con las casas, con todo, la persecución, bueno, las condenas. Yo creo que es la única. Todos los demás están 20 escalones más abajo, 20 escalones, inclusive los mejores compañeros, 20 escalones. Y hay otros que no son los mejores compañeros, que es lo que más nos asusta, porque para tener nuevamente un proyecto donde, digo, bueno, nosotros también tenemos que dar respuesta por los que no se hizo. Cuando los compañeros te dicen, bueno, bancamos a este tío Alberto, dijimos, y vieja, ¿qué pasa? El trabajo es una porquería, los trabajos son precarios, los asalariados ganan. Digo, porque viste que ahora está de moda decir, pero hay poca desocupación, claro, sí, porque ocupación le consideran a aquel que tiene una ayuda o un salario complementario, claro, pero ya está ocupada. Bueno, si eso con eso no vive nadie, nadie, o que haces 2 o 3 changuitas, tenés. Eso no es trabajo. Pero el número real es que antes los laburantes teníamos un 54% de la torta y ahora es un 42% nada más, ¿no? Sigue bajando. Y sigue bajando. Sigue bajando. Y ese sí es un número real, por eso el tema y la gran discusión no es, bueno, hay laburo bárbaro, hay poca desocupación, fenómeno. Pero lo que hay seguro es una mala distribución. Beto, sos parte de la CTA, hemos escuchado a muchos compañeros de la CTA planteando cómo, también reclamando, en definitiva, que la única que podría es Cristina, la única que puede, cómo plantarse entonces ahora desde los gremios, desde los trabajadores, cosa que ya han hecho, de acá hasta el momento que eso pase de definiciones, ¿no? ¿Qué exigir, cómo plantarse, qué es lo que se va a pedir? Nosotros, por lo menos de nuestro sindicato, hacer lo que estamos haciendo. Nosotros dijimos, hay que salir a buscar los reclamos que tenemos. Es decir, no hay que esperar nada. Es decir, esto es hoy. Entonces hoy tenemos que salir a pelear por nuestros derechos, por las cosas que queremos conquistar hoy. Creo que es un error creerse que esperar o disociar de que la lucha cotidiana, la que tenemos todos los días, porque mañana, cuando podamos ganar, no, es hoy. Y esa es la mejor manera de que haya una respuesta positiva en las elecciones, que haya un candidato que pueda expresar eso. La pasividad nos costó muy caro, la pandemia nos costó muy caro porque nos desmovilizó. Entonces hay que volver a la calle, hay que volver a los reclamos. Creo que los sindicatos tienen que volver a reclamar por su salario, por las condiciones laborales, tienen que pelear, ir a pelear a la calle. En la calle. En la calle, salir a la calle. Nosotros optamos por eso, dijimos, ¿cuáles son los temas pendientes? Con el asbesto hasta ahora sacamos todo, pero ¿qué condiciones laborales vamos a sacar de esto, de lo que padecimos y de lo que estamos viviendo? Bueno, vamos a reducir la jornada laboral, no esperamos. Hay que salir ahora y también por el salario, porque obviamente con la inflación que hay que salir ahora. Beto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos están corriendo con toda la razón del mundo porque nos pasamos, ¿no? Y se viene Santiago Roca con Serendipia, ya lo vimos por ahí. Se viene después Martín García, después Ana María Fernández y sigue toda la programación de Caput. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. No, chao. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada